Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 1408 y esta vez les traemos un video muy diferente porque vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado ahorita en la fase 4. O sea, este video vamos a hablar sobre la fase 4, desde WandaVision hasta la última ya estrenada Wakanda Forever. No hemos esperado el video de Holiday Special de los Guardianes de la Galaxia para hacer este video porque quizás no lo consideramos tan relevante como fuese posible, ¿no? Así como la miniserie de Ian Groot. Y bueno, antes de hablar de todo, de nuestras impresiones, de lo que no nos gustó, de lo que nos gustó, etc, 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 no se olviden suscribirse al canal, compartir, darle like, clic a la campanita y ahora vamos con el video. Y bueno, como ustedes saben, la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel se dio como inicio o se dio a conocer en la Comic Con de San Diego del 2019 con el anuncio de Kevin Feige mostrando los proyectos que iban a ser parte de esta Comic Con. Y bueno, no todos los mostró en ese momento, pero sí la gran mayoría o varios de esos proyectos. Teníamos que comenzar Black Widow, después Falcon and the Winter Soldier, Eternals, Shang-Chi, WandaVision, Doctor Strange, Loki, What If, Hawkeye y finalmente Thor. En esa misma Comic Con también se mostró a Mahershala Ali como el próximo Blade y se habló de algunos proyectos que podrían ser parte del universo de Marvel, que hasta ahorita no se han visto algunos, otros sí. Básicamente comenzó con eso. En este video, como ya comentó Ángel, vamos a hablar sobre ciertos aspectos que nos gustaron y que no nos gustaron de esta fase 4. Vamos a hablar sobre qué esperábamos de la fase 4, qué fue lo bueno, cuáles fueron las sorpresas, qué fue lo malo, qué nos decepcionó, qué películas nos gustaron más, películas y series nos gustaron más y nos gustaron menos, qué impresiones tenemos al final de toda esta fase 4. Vamos a responder la pregunta que muchas personas dicen o que muchas personas comentan si esta es la peor fase de Marvel, del su universo cinematográfico, que es algo muy recurrente que escucho muchas personas. Y tenemos una opinión no de acuerdo ni desacuerdo, pero que va a responder sobre esta pregunta y qué esperar de la fase 5. Claro, bueno, comenzamos con lo que esperábamos. Quizás en este anuncio no eran tantas películas o series como vinieron terminando acá al final, ¿no? Porque si contamos todos los especiales, como hemos dicho, son 18 producciones entre series y películas y Es un montón. series y especiales, es demasiado. Como tú dijiste, es el triple de la fase 1, por La ejemplo. fase 1, claro, entonces es mucho más de lo anunciado inicialmente, ¿no? Entonces vamos viendo ya quizás qué es lo que podemos esperar. A mí, por ejemplo, me falta algo de Spider-Man, cosa que no estaba tan seguro que se iba a hacer porque habían todavía problemas entre Sony y Marvel en cómo iban a hacer los derechos, cómo iba a ser el derecho, cómo se iban a hacer la repartición del dinero, ya saben, todo es dinero, todo se mueve en dinero, como dijo MC Dinero. Es sucio dinero. Yo esperaba algo no tan grande quizás porque la fase 3 terminó bien, mejor dicho, con Far From Home, bueno, con esa escena, no tanto como la película, sino con lo que pasó al final de la película y con todo lo que pasó en Endgame. Entonces yo esperaba que personajes van a introducir, porque obviamente tienen que introducir nuevos personajes, no se pueden quedar con los mismos, cuál es el desarrollo de los que quedaron, y poco a poco, ¿no? Eso es lo que más yo iba esperando, y hubieron varias sorpresas con grandes decepciones, como yo voy diciendo más adelante, ¿no? Como tú comentaste, era una fase introductoria en teoría, porque ya hemos cumplido un ciclo, habían pasado 10 años, si no me equivoco, desde que salió... 11. 11 años, claro. Pusieron el símbolo de 10 en las dos películas, pero habían pasado 11 años desde que inició el universo de Marvel con Iron Man y llegó a un punto muy alto con Endgame. Infinity War y Endgame, obviamente, pero digo Endgame porque fue en teoría el final de la fase 3, si no contamos Far From Home, que Far From Home fue como que, bueno, lo que pasó en la vida de Spider-Man después de los eventos de Endgame, pero Endgame en teoría fue un gran cierre para el MCU en esta saga de las Gemas del Infinito. Claro. Y lo que uno podría esperar era que, uno, como tú dijiste, introdujeran nuevos personajes, porque no podíamos ver las mismas caras de siempre, porque primero los actores, actrices, no iban a querer seguir saliendo en películas de Marvel toda su vida. Y ya hemos visto que Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson, en teoría, ya estaban ya saliendo del MCU. Bueno, Scarlett Johansson le quedaba Black Widow, pero era como una despedida, una película que debió haberse hecho mucho antes, pero lo hicieron de todas formas porque el público la quería. Exactamente. Y íbamos a ver, aparte de estos nuevos personajes, algún desarrollo de los personajes que ya existían. Y eso básicamente, ¿qué es lo que nos van a presentar? ¿Cómo nos van a sorprender? ¿Y qué más puede hacer Marvel después de dar una gran saga con la saga del infinito, de cerrarla de manera brillante? ¿Cómo más nos puede sorprender con esto, con sus siguientes películas? Y ya dicho esto, creo que podemos pasar al siguiente punto. ¿O algo que decir? Pasamos primeramente a lo que más nos gustó dentro de esta fase 4, que quizás para algunos van a decir, pero ¿qué? ¿Serán pocas cosas? O casi todo. La gente suele ser muy negativa últimamente, ¿no? Entonces yo voy a contar lo que más me gustó de esta fase 4. Fueron algunos personajes introductorios que son recontra aburridos en los cómics. Por ejemplo, el Shang-Chi en los cómics es recontra aburrido. Nadie le importa Shang-Chi, pero en esta
fase 4 lo introdujeron de una forma muy diferente. Eran las peleas, aparte de ser muy alucinantes, bueno, que pasó, ya saben, al final, que fueron más alucinantes, las escenas de batalla, de peleas, eran muy, muy bien coordinadas. Y el personaje en sí no era tan aburrido como en los cómics. Me pareció una historia muy interesante y tuvo un villano espectacular como es el Mandarín. Y con este actor Tony Leung, que por lo menos para mí es uno de mis actores que más me gustan porque participan en varias películas de Wong Kar-wai, ¿no? Que son de mis favoritas. Entonces, tenemos también Wakanda Forever, que analizándolo bien, o como algunas otras personas piensan que es muy lenta, sí, es muy lenta, pero es porque son películas muy diferentes, que uno tiene que verla con esa perspectiva. No todo puede ser pium, 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 pam, poderes por todos lados. No es una película de ese mal hecha, ¿no? Claro, no es Black Adam. No es Black Adam. Tenemos unas series, ya por gustos personales, por ejemplo, series como Hawkeye que a mí me gustaron mucho de acuerdo a su producción y a la manera de cómo se resuelven los capítulos, o Loki. Bueno, quizás No Way Home, viéndola últimamente ya no es tan emocionante como verla en el cine en su momento, pero sí son unas películas que buenas, o sea, dentro del MCU obviamente, ¿no? Creo que hay varios puntos que tocar. Uno es, como tú dijiste, el Mandarín, y es porque creo que en esta saga, en esta fase, hubieron villanos buenos. Sí, O sea, hay una cosa que Marvel siempre viene arrastrando y que mucha gente lo critica, es el tema de los villanos, que están mal hechos, mal construidos, muchas veces llegan a ser genéricos. Y esto se vio bastante en la fase 2 y en la fase 3, si no me equivoco. Y en esta fase tenemos buenos villanos. Tenemos el Mandarín, como tú dijiste, tenemos el Duende Verde en No Way Home, tenemos también al Kingpin en Hawkeye, que no me parece un gran villano en el MCU, para decirlo verdad, porque en Daredevil sí fue muy bueno. Fue uno de los mejores villanos que he visto en producción de cómic. Pero fue un villano decente en lo que salió en Hawkeye. Teníamos también a Gore, por ejemplo. Gore, que fue infrautilizado, sí, pero era un villano decente, sí, al nivel de Kingpin también en el MCU. Claro. Tenemos a Namor, que también me pareció un muy buen villano. También tenemos villanos malos, obviamente, que eso hablaremos después. Sí. Pero sí, hay villanos que eran bien destacables, y no me estoy olvidando de alguno ahorita. Creo que son los que más llamaron mi atención a lo largo de esta fase 4. Las series no eran tan buenos. Quitando Kingpin, que me pareció decente, pero las series no eran tan buenas. Pero las películas sí hubieron buenos villanos. Ah, claro, también tuvimos a Kang, obviamente, que apareció en Loki. Sí, pero el villano principal. Faltó contexto, claro. Sí. ¿Podría decir que Wanda también fue una buena villana en Doctor Strange? Yo creo que sí. Hay gente que no lo ve tanto de ese lado, pero a mí me parece una buena villana. Sus razones no me parecieron justificables, pero sabía de dónde venía, pues. O sea, era un villano que estaba construido de una manera decente. Sí habían, como tú dijiste, cosas buenas, cosas que nos sorprendieron, como Shang-Chi, por ejemplo. Shang-Chi era un personaje que yo le tenía cero fe a la película, estaba cero interesado en la película, pero cuando fui a verla me gustó bastante. Creo que es mi producción favorita de la fase 4. Tenemos Werewolf by Night, que es un especial de casi, bueno, menos de una hora, que es una película diferente también de Marvel, que es básicamente un tributo a las películas de Universal, los monstruos de Universal de los años 30, 20, que me sorprendió porque es algo que Marvel no ha hecho y es algo que me gustaría haber visto más de eso, que le dieran más tiempo a esta película. Y Spider-Man, como tú dijiste, que si bien después de verla más de una vez pierde el efecto porque tiene que verse, es una película que tiene que verse en pantalla grande con un montón de gente, fue una de las mejores experiencias en el cine que una persona puede haber vivido. O sea, en mi caso sí. Por toda la emoción que salieron los Spider-Man, que salió Daredevil y todo. Y siento que sí ha tenido buenos momentos en la fase 4. O sea, que la gente recuerda más las cosas malas que las cosas buenas. Como todo el mundo, como toda persona, creo. Es el problema psicológico, creo. Pero es que me parece increíble que hay en ciertas cosas que nosotros vemos positivo. Por ejemplo, la historia de Shang-Chi, cómo va progresando. Los villanos tienden a decir, no, ese villano me aburrió. Pero yo te pregunto, a ver, ¿qué te aburrió de este villano? ¿Qué es lo malo que le ves a ese villano? O sea, y a veces no me responden, no, es que la película, ya, pero yo no te hablo de la película, te hablo del villano en sí. Porque en teoría, para serle sincero, es bien chistoso que si una película tiene un buen villano, usualmente tiende a ser, usualmente, no digo siempre, tiende a ser una película buena, o sea, tiende porque al final el desarrollo del personaje es lo que más motiva a los héroes en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí... Esto, bueno, por lo menos esta fase responde en tener unos villanos buenos o decentes, a pesar de que ya hablaremos de que hay tenido cosas desastrosas, ¿no? Pero en verdad hay cosas, o sea, hay cosas también buenas que pasaron, aparte de lo que hemos mencionado. El tema es que le dieron bastante libertad creativa a los directores. Si te das cuenta, en ciertos casos, en esta fase de directores que nosotros conocemos, se nota que está bien plasmada su idea en la película o les dieron más libertad que en otras fases. Lo cual es algo bueno. O sea, para bien o para mal, me parece perfecto que les den más área para ellos hacer lo que ellos quieren hacer, que plasmen su visión en la película. Claro, eso es lo bueno de esta fase, es que poco a poco ya Kevin Feige no está tan mirando así de las espaldas del director, sino que cada uno ya tiene más libertad creativa para poder hacer lo que deseen, ¿no? Y esperamos que en la fase 5 y la fase 6 sea así, ¿no? Entonces pasamos al siguiente punto. Que es lo malo.
Y lo que es lo malo, decepcionante. que él, lo que seguro la mayoría de gente tiene más por hablar, ¿no? Porque, bueno, las personas por naturaleza son mal habladas siempre, nunca se les salen gracias ni nada. Pero bueno, hablando de las cosas malas, y lo más notorio yo creo que es los malos efectos dentro de las producciones de Marvel, Sí, que, sí, como ya hemos dicho, son 18 producciones en 2 años, literal, del 2021 y 2022, sí. me parece. Entonces, a diferencia de la fase 4 de la fase 1, que solo son 6 producciones en 4 años. O sea, pónganse a pensar en eso también. Entonces, No, rushear 5 años. tantas cosas. Cinco No, años. 2008, 9, 10, 11, 12. 12. Sí, 5 años. O sea, imagínense, Aprendiendo a 18 contar en producciones. Soccer 08. Sí, entonces imagínense, rushear tantas cosas no es malo. O sea, si sabes que no te alcanza el tiempo para cada uno, ya saben que más cantidad no le gana calidad, por así decirlo, ¿no? Entonces hubieron cosas horripilantes como el CGI de She-Hulk, como ya todo el mundo sabe, Como Thor el también, que es o Thor, horrible. o Thor horrible, Black Widow cosas de también, Moon Black Widow Knight, también, sí. de Black Widow, Eternals un poco, Mrs. Marvel, o sea, en general, hasta No Way Home, cuando uno se pone a ver ciertas cosas, también el CGI no es tan bueno que digamos. Yo siento que las mejores películas o producciones de esta fase con el mejor CGI son Shang-Chi y Y Wakanda Black Forever. Panther. Que son también las películas que menos necesitaron el uso de CGI. No, hubo un montón de gente que se está quejando de estos personas que trabajan con el CGI, que no me acuerdo su nombre, responsables de efectos visuales y todo, efectos especiales, que salieron a quejarse que no se sentían a gusto trabajando con Marvel. Y es porque el hecho de tener tantas producciones ha hecho que no se dediquen tanto a pulir los efectos del CGI y se vea lo que se ha visto, lo que muchas personas se han quejado. Eso ha sido uno de los problemas. De ahí otro ha sido como que en ciertos personajes los guiones han sido muy vagos. Y yo lo pongo más en parte de las series. Que usualmente Marvel suele hacer las series normal y rushear todo en los últimos episodios. Ese Sí. ha sido un gran problema de las series últimamente, ¿no? Sí, y creo, no sé si decir porque Marvel no está acostumbrado, o el MCU no está acostumbrado a hacer series. Existió la serie de Marvel Netflix, series como Agents of S.H.I.E.L.D., como Agent Carter, que no eran parte del MCU en teoría, era otra división completamente diferente que se encargaba de eso. Ujú. Entonces, no, las personas que están encargadas ahorita de la producción de las películas, o sea, no sabían exactamente cómo aterrizar las series, y siento que lo han hecho de una manera que deja de desear muchas cosas, porque como tú dijiste, hace la serie, se siente que en los primeros capítulos te presentan el personaje, y luego en la mitad como que no avanzan tanto la trama como debería, y en los Claro. últimos capítulos están corriendo para presentarnos el final y todo, y la resolución del conflicto, y como esa es manera apurada, porque no se han tomado el tiempo de desarrollar cada cosa como debería, y todo lo meten en los últimos capítulos. Se sintió en Moon Claro. Knight, se sintió en Falcon and the Winter Soldier, Mrs. Marvel. Mrs. Marvel, no sé si She-Hulk, porque She-Hulk no tiene un final atípico, perdón, tiene un final atípico, Ujú. así que no sé si lo puedo considerar en este caso. También lo diría WandaVision también. en WandaVision, en Hawkeye, en todas, en verdad, en todas las series que han salido del MCU. Entonces, creo que es el punto más débil de guión está en el lado de las series, que es algo que deberían pulir para las próximas series. Claro, otra cosa, bueno, para mí es que no sé si Marvel está queriendo hacer películas largas a propósito. Antes las películas no eran tan largas, o sea, llegaban a hora y media. Ahora todas sus Salvo películas, Endgame e Infinity War. claro, y ahora todas pasan las 2 horas tranquilamente. Yo no entiendo por qué, y ya le hemos dicho que hay varias cosas que sobran dentro de varias películas. O sea, cada película, por ejemplo, Wakanda Forever 2 horas y media, Thor 2 horas, 2 horas y cuarto, No Way Home duró más de 2 horas también. Me parece increíble que Eternals duró demasiado también. Y siento que, aparte de las producciones, ellos sienten que hacer películas más largas y en teoría metiendo más cosas van a hacer que la película sea mejor. Y eso es lo que está deteriorando demasiado. La gente dice, ya me aburrí del MCU porque sus películas son muy largas o tienen mucho relleno, me aburren, me hacen dormir. Y de eso he escuchado un montón también. Claro, y el tema es que no estaría mal que hagan películas largas. Tenemos el ejemplo de The Batman, aunque Claro. también me sobró un poco de tiempo en esa película, pero que sea justificado. Y no siento que en todas las películas sea justificada su duración. Especialmente Black Panther, por ejemplo, quizás Doctor Strange eran más largas de lo que debieron ser, perdón. Ujú. Y Thor también, hasta Thor, que dura 2 horas, me parece que es más largo de lo que debió haber sido. Entonces, también de nuevo es parte del guión. O sea, es problema del guión porque no saben cómo desarrollar bien su película, su serie, y terminan todo, o sea, en uno más largo de lo que debería y en otro terminan corriendo. Creo, claro, o sea, sumado a los guiones, creo que hay cosas de personajes, o sea, hay desarrollo de personajes que ya hemos visto Ujú. que no han sido tan buenos como debieron haber sido. Hulk, Claro. por ejemplo, cada vez más se siente como un personaje más nerfeado.
con un personaje más ridículo que no se compara a lo que inicialmente fue, lo cual estaría bien porque es un desarrollo de personaje, pero lo han desarrollado para mal. Doctor Strange también es otro que parece nerfeado. De ahí, bueno, Vision ya ni te digo que Vision siempre ha sido nerfeado desde que salió. Claro. Thor comenzó como que la parte chistosa un poco mejor hasta que ya se volvió demasiado ridículo, ya parece un payaso literal. Pero bueno, creo que no hay más cosas malas rescatables ahorita mismo. Quizás lo último malo que podría decir es que, a diferencia de las 3 fases anteriores, no hubo una película que culminara toda la fase. No Exactamente. no hubo un Avengers 5 en este caso, como si salió, como si iba a haber en la fase 5, por ejemplo. Y se siente un poco a la deriva. O sea, la fase 4 tenía el propósito de introducir nuevos personajes, así como la fase 1. Pero a diferencia de la fase 1 venía de un lugar diferente, venía de un lugar donde ya conocíamos varios personajes y a partir de eso tenían que introducir personajes nuevos. Claro, pero tiene que dar un cierre. Claro, lo cual siento que sí han introducido bien los personajes. Que las producciones hayan sido malas o no, no quita que los personajes no hayan sido bien introducidos. El problema con esto es que no siento que hayan ido hacia algún lado. Que si bien se va a desarrollar en la fase 5, siento que nos dejaron a deber algo grande en la fase 4. Claro, yo pensé que Wakanda Forever, la escena post-créditos, iba a salir Doctor Doom, algo así. Pues ya No, termina en la serie, dije, ¿no? Y salió T'Challa. Y se ve T'Challa, pues, o sea, no, o sea, o sea, me faltó de ver, como tú dices, algo que englobe el por qué estos personajes se han sido introducidos, ¿no? ¿Y cómo se sintiera una fase introductoria? Como si hubiese existido una fase 0 en el MCU. Ya, eso se siente como la fase 4. Nos están mostrando personajes y personajes y personajes y personajes, pero ¿hacia dónde va? O sea, ya sabemos que, o sea, supongo que va a pasar algo en Secret Invasion, Claro. que después se van a conectar con Avengers, que supongo que Quantumania va a tener algo que ver también, pero algo debió haber pasado en la fase 4 para que mantenga interés en las personas, porque muchas personas se están aburriendo del MCU si no les muestras algo grande. Exactamente. Que, si bien hay productos por separado de cada personaje que han sido buenos, no hay una película que englobe todo esto que haga que valga la pena que la gente siga viendo. Que hay muchas personas que son muy fans que van a seguir viendo, obviamente, y nosotros vamos a seguir viendo, pero hay muchas personas que se pueden aburrir y pueden dejar de ver por el mismo hecho que no ven algo claro de hacia dónde va. Bueno, ahora pasemos a las partes donde qué es lo que más nos gustó y nos disgustó dentro de esta fase, pues no, obviamente, como ya dije en una parte del video, para mí lo que más me gustó fue tranquilamente las películas de Shang-Chi y Wakanda Forever, que yo las considero que también está en una gran parte dentro de todo el MCU. Ya saben, entre guión y efectos y trama y personajes fueron los que más me gustaron. Y obviamente lo que menos me gustó fueron Eternals, obviamente, que ya es bueno, puede ser odiada, bueno, puede ser un poco amada, pero más es odiada. A mí me parece una de las peores historias dentro del MCU. Y como serie voy a poner The Falcon and the Winter Soldier, que me parece igual de parecido, ¿no? Y bueno, en efectos ya pondría She-Hulk, pero en historia como que me divierto un poco más, ¿no? En cambio de Falcon and the Winter Soldier me parece completamente aburrida. Yo creo que a favor de Eternals es que visualmente se ve muy bien. Creo que mi favorita de todas formas sigue siendo Black Panther, Wakanda Forever y Shang-Chi también. Y bueno, no dejamos de lado Spider-Man, que sea una experiencia claro, espectacular en el cine con toda la gente emocionada y todo. Siento que han sido los puntos más altos del MCU. Como serie, sinceramente, creo que yo sí como que voy, como que qué me gusta más, qué me gusta menos. Creo que Loki sigue siendo la más coherente. Y Hawkeye me pareció entretenida, sinceramente. Temas de lo que menos me gustó. Y Eternals, de todas formas, es la más floja. Tiene el peor guión. Bueno, no sé si el peor guión, pero el guión más confuso de todos. No porque sea difícil de entender, sino porque... O sea, siempre es difícil de entender porque está mal escrito el guión. Y en serie también, Falcon and the Winter Soldier. Siento que tenía potencial, pero terminó siendo una serie como que pelea y otra vez DC. Como impresiones finales, como hemos dicho, vamos a decir también acá cuál es la peor fase, cuál es la mejor fase, cuál es la peor fase, si la fase 4 es peor que la fase 1, 2 y 3. Y en realidad es que es muy subjetivo, porque así como lo hemos dicho otra vez en una parte del video, son 18 producciones, entonces no podemos comparar 18 producciones con solamente 6 producciones que tuvo la fase 1, con 8 me parece, y con 10 creo que tuvo la fase 12 la fase 3, entonces puede ser muy subjetivo porque hay muchos saltos y muchos altibajos. O sea, en la fase 1 tuvimos películas tan desastrosas como Hulk, como Hulk. En la fase 2 tuvimos películas malas como Thor de nuevo, por ejemplo. En la fase 3 tuvimos Capitana Marvel, tuvimos Ant-Man and the Wasp, tuvimos, bueno, para mí Far From Home, que para mí es una película que es un gran downgrade a Peter. Claro, pero en verdad es eso, pues. O sea, la gente piensa que la fase 4 es la peor porque tiene más contenido. Y si hay más contenido, hay más chances de que te salga algo malo. O sea, tanto, pues también que te salga algo bueno, pero me refiero a que hay más chances de tener más cosas malas. Yo, o sea, sinceramente, no creo que sea peor que la fase
2, por ejemplo, que a pesar que esa fase tuvo Capitán América and the Winter Soldier y Guardians of the Galaxy, no me parece peor esta fase que esa. Pero al final es tema, o sea, primero que es subjetivo y lo otro es que hay mucho contenido. Y creo que el tema de que Marvel esté debajo de Disney Plus hace que le pidan más contenido. Y si le piden más contenido, tienen menos tiempo para escribir los guiones y todo. Y es más posible que se hagan cosas defectuosas. Ya, nos podemos saber así bien objetivamente, la fase 1 es la peor. O sea, así sí te puede decir. O sea, tiene Hulk, Iron Man 2 y Thor, y Capitán América que es... Sí, es verdad, la fase 1 puede ser la peor. Pero como todo el mundo se acuerda de Avengers... Claro, pero la gente no va a decir, no, pero es que es una fase introductoria. Pero la fase 4, ¿qué es? Básicamente sí. Puede ser la peor para algunas personas. Yo no creo que sea la peor. Tú tampoco crees que sea la peor. Para ti no es la peor tampoco, ¿no? No, pero es que hay más contenido, pues. O sea, la vaina es que hay mucho que ver y hay mucho que odiar. Así que la gente va a pensar que es la peor creo que porque venimos de Endgame, no se compara con lo que pasó en esas últimas 2 películas de esa fase. Las últimas 3 películas. Yo creo que deberíamos hacer no solo por fases, sino por sagas. Y sería más fácil. Entonces tendremos que esperar a ver cómo termina esta saga, ¿no? Y en unos... ¿Cuántos tiempos son? ¿4 años? ¿2026? Son 4 años más, así que en 4 años más sacaremos un video sobre cuál es mejor, la saga del multiverso o la saga del infinito. Así que ahí le dejamos. Y creo que ya para acabar el video, vamos a ver qué esperamos para la fase 5. Que ya hicimos un video también de los anuncios de la Comic Con, pero podemos desarrollarlo un poco más. Creo que primero esperamos bastante Avengers 5 y 6, que va a ser ya la conclusión de lo que debemos haber visto en Avengers. O sea, una película grande que no se vio en esta fase, por ejemplo. Vamos a tener más personajes introductorios y vamos a desarrollar más personajes que vimos en esta fase. Claro, por ejemplo, vamos a tener los Thunderbolts. Por fin, si es que no se retrasan, tendremos Blade. Bueno, vuelve Deadpool con Wolverine. No sabemos si en esta fase o en la fase 6. La gente creo que dicen que en la fase 6. Bueno, los 4 fantásticos en la fase 6. Y bueno, siguen Echo, que salió en Hawkeye. Otro más de Loki, más de What If. Ironheart, que ya lo vimos en Wakanda Forever, más de Nick Fury en Secret Invasion, así que veremos qué tal. Por lo menos a mí me inspira más cosas la fase 5, porque ya por fin vamos a tener cosas que añoramos, como Daredevil. Yo creo que también va a ser una fase donde vamos a despedir personajes que ya hemos visto en la anterior saga. Yo, sinceramente, si tuviera que dar una opinión, o sea, no sé nada, absolutamente nada de lo que va a pasar, pero si tuviera que dar una opinión de qué creo que va a pasar, es que, creo que Ant-Man no dura de su película. Sí, no va a pasar de Quantumania. Yo creo que como ya tienes a su hija Cassilan y a Wasp, creo que le van a dar de baja ya a Ant-Man. Me parecería lógico. Otros que no creo que duren, los Guardianes de la Galaxia, que ya sabemos que es su última película como agrupación de los Guardianes de la Galaxia. Eso dijo James Gunn. No sé muy bien si es la última película de los Guardianes de la Galaxia o es la última película de esta unidad de los Guardianes de la Galaxia. Yo diría que no creo que muera Star-Lord, pero seguramente Drax o Rocket. Creo que uno de esos dos se muere, si no son los dos. De ahí, ¿qué otros personajes ya no veríamos más? Okay. Yo pensé que Thor no iba a volver más, ¿sabes? Me sorprendió de que vaya a seguir saliendo después de Thor lo contando. Sí, es otra cosa. Algo que también me di cuenta es que muchas personas tienen hijos ya. Thor tiene una hija, Hulk tiene un hijo, T'Challa tiene un hijo. Creo que los hijos de Wanda van a salir en Agatha. También los hijos de Wanda. No sé cómo, pero sí. Tenemos siento que me estoy olvidando alguien. La sucesora de Hawkeye, yo pensé que, por ejemplo, que Hawkeye ya iba a quedar ahí en su serie. Parece que va a tener, aunque sea una producción más, y se acabó Hawkeye. No creo que llegue a Secret Wars. Fácil. O a Kang. Fácil llega a Kang. Yo creo que Hawkeye o sea, ya no vuelve a aparecer en Clint. Ya no vuelve a aparecer después de la fase 5. O sea, en la fase 5 va a tener una producción donde sale él y se acabó. Es probable. Yo creo que Mark Ruffalo, creo que sí. Puede haber algo de plan de Hulk. No estoy seguro si eso vaya a pasar. Pero sería la última producción de él también, porque ya creo que ahora en esta fase ya se van a deshacer de todos los Vengadores que quedaron. Así que yo creo que hasta Benedict Cumberbatch, no sé hasta cuánto va a durar, porque también creo que se ha aburrido ya de interpretar a Doctor Strange. Y por lo menos por lo menos su última participación va a ser en esta saga y se acabó también. Es probable, no creo que dure más. No creo que dure más tampoco. Bueno, también faltaría ver Spider-Man 4, que me parece emocionante por cómo terminó Spider-Man No Way Home. Y ya que básicamente toda esa trilogía de Spider-Man sirvió como una introducción al personaje de Peter Parker. Y va a ser un Spider-Man más callejero. Creo que básicamente son todo lo que podríamos esperar. No sé, que muera alguien, que vayan personajes nuevos. Ojalá que hayan personajes que hayan estado en la sombra, que ya agarren más como que más pantalla, como ya Anthony Mackie, que va a ser el nuevo, que es el nuevo Capitán Marvel, Capitán América. Espero ver algo más de War Machine, que es un personaje que parece interesante, pero nunca lo han usado bien.
y siempre está a la sombra de todos. Y siempre y dijeron que iba a estar en Armor Wars y lo han Y Armor Wars convertido en sigue película. pateando. Lo siguen pateando, lo han convertido en película, creo, ¿no? Ahora. Porque Sí, iba a ahora va a ser ser película, sí. Creo que algo más que podría añadir es quién va a ser la cara del MCU ahora. Porque habíamos visto que la cara, o sea, ya sabíamos quiénes eran los Avengers principales, Ujú, pero la cara del MCU, toda esta saga del infinito, Gema del Infinito, habían sido Capitán América y Iron Man. claro. Y ahora, quién va a dar un paso adelante y va a ser la nueva cara, como que el nuevo líder de los Avengers? ¿Será Spider-Man? No creo. Yo Yo diría que creo que va a será. ser un personaje de color. No sé por qué me da esa impresión. Es más, mi impresión era de que T'Challa iba a ser el nuevo. Yo La también nueva podría cara pensar en de. T'Challa, sí. Sí, en la nueva cara hasta que, bueno, falleció el actor. Y Lamentablemente, sí. han tenido que hacer todo de nuevo, ¿no? Yo diría que en verdad va a ser o es Doctor Strange o No es alguien que sabe de los X-Men o Red Witcher, supongo. Puede ser Reed Richards, sería lógico, pero hasta esperar la fase 4 veremos. Fue 6. 6 fase 6 digo. Yo diría Veremos. Daredevil, pero No no sé creo. si la cara del Nunca ha sido, MCU sea, nunca ha sido cara de nada, así que. no sea un personaje que salga de una serie. Ujú. Debe ser alguien que salga de una película. Así que yo mi voto está por Doctor Strange. ¿Namor? No o, creo. o Shuri. Conociendo a Marvel y a Disney, creo que será un personaje no blanco. Así que veremos qué tal. Bueno, creo que ya no hay nada más en nuestra parte, es un video larguísimo, Ujú. porque ha sido un formato tipo debate y todo, así Pero que bueno. creo que ha sido todo de nuestra parte en el video de hoy. No se olviden Ujú. suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar, ver nuestros videos que hemos hecho reseñas a las películas de series de Marvel, que se Ujú. va a estar aquí abajo, y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408.